Hola, buenas noches. Bueno, Hola, buenas vamos noches. a dar un minutito que se acaben de conectar sus compañeros y compañeras y empezar con nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de este módulo 5 que es por demás interesante, importante, porque el módulo 5 es una continuación de lo que es el módulo 3. El módulo 3 es el más importante del mapa curricular de prepa en línea porque implica los 5 campos disciplinarios de este sistema de bachillerato en línea. Entonces, el módulo 5, a través de la argumentación, es la manera en la que vamos a concretar los conocimientos y los aprendizajes del módulo 3. Vamos a trabajar con el tema de la argumentación, con el conocimiento científico. Ustedes debieron de haber visto en el módulo 3 características de la ciencia, que son los principios eh, de, de eh, características de la ciencia, que son los principios de lo que es el conocimiento científico, de lo que es el proyecto de investigación que vamos a ver en las semanas 3 y 4. Eh, yo siempre que inicio un módulo, eh, lo, lo inicio haciendo énfasis en la importancia que tienen los temas o en sí el título del módulo en nuestra vida cotidiana. A veces, cuando no nos explican por qué es importante la argumentación en nuestra vida cotidiana o de qué nos va a servir la argumentación en nuestra vida cotidiana, a veces no, el conocimiento o el aprendizaje es más difícil de asimilar. Sin embargo, cuando lo aterrizamos a nuestra vida cotidiana, podemos encontrarle una práctica, un uso. Generalmente los estudiantes de todos los niveles educativos, de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, le dan importancia a las materias en función de si les son o no útiles en su vida cotidiana. Entonces, por eso siempre me gusta explicar de manera breve y muy concreta cuál es la importancia de la argumentación en nuestra vida cotidiana. A veces, por ejemplo, ustedes vienen de cursar el módulo 4 y a veces suele parecer aburrido, no le encontramos sentido a la literatura, a estar leyendo a Sor Juana Inés de la Cruz, a eh, en este caso que vamos a leer a Octavio Paz, no le encontramos mucho sentido a la literatura porque creemos que la literatura es meramente teoría y que son situaciones que ya pasaron. Sin embargo, hoy, todos los días en nuestro país se hace literatura. La literatura deja vestigios. La literatura es la única manera en la que nosotros podemos tener un acercamiento a una cultura, a una civilización que no conocemos, que no conocimos, como lo que sucedió, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo nos enteramos de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, de cómo vivía la cultura olmeca? Cuáles eran sus tradiciones, sus costumbres, únicamente a través de la literatura. Por eso es importante la literatura en nuestra vida cotidiana. Yo siempre les comento que si nosotros tuviésemos una máquina del tiempo y si la tuviéramos, pudiésemos regresar a esas épocas pasadas y entonces darnos cuenta cómo vivían, qué era lo que pasaba, pero como no la tenemos, lo único que tenemos a nuestro alcance para entender y para comprender a esas civilizaciones es la literatura. Lo que acabamos de vivir en el mundo con la pandemia, muchos autores, muchos escritores se dedicaron a escribir sobre esos temas y en 20, 30 o a lo mejor en 100 años que ya no estemos en este mundo, nuestras generaciones van a saber cómo vivimos nosotros el problema de la pandemia en la parte económica, en la parte social, en la parte psicológica, en la parte médica. Por eso es importante la literatura. Eso se los hice como una remembranza de por qué era importante la literatura, digamos, en el caso del módulo 4. En el caso de este módulo, que es el módulo 5, que como les comenté al inicio, es la segunda parte del módulo 3, la argumentación. ¿Por qué es importante la argumentación en nuestra vida cotidiana? Porque todos nosotros, buenas noches a todos, eh, estamos rodeados
en nuestra vida cotidiana de problemas y de procesos sociales, en el caso de los problemas que requieren una solución y en el caso de los procesos requieren una comprensión de nuestra parte para poder garantizar un sano desarrollo en nuestra vida social. ¿Y cómo logramos eso? A partir de la argumentación, los argumentos, la esencia de los argumentos es el conocimiento. Un argumento es una expresión de conocimiento, no es otra cosa que aquí, de hecho, en los recursos educativos de la plataforma vienen unos en donde ustedes pueden ver la diferencia entre una opinión y entre un argumento. Los argumentos son conocimiento. De manera coloquial se puede decir que hablar con argumentos es hablar con conocimiento de causa. Cuando nosotros emitimos una opinión, una creencia expresamos un sentimiento, tiene una índole personal, todo es personal. Y en ese sentido deja de ser un argumento. Los argumentos, al ser conocimiento, son objetivos. Es una de las características de la ciencia que vieron en el módulo 3, la objetividad. Entonces, en el momento en que metemos ideas propias, creencias, sentimientos, cargamos estas expresiones, cargamos esas ideas de prejuicios, y no prejuicios en el mal sentido de la palabra. Prejuicios tiene que ver con nuestro conocimiento empírico, todos aquellos conocimientos que adquirimos en nuestra familia, con nuestro círculo más cercano de amigos, con nuestra pareja sentimental. Eso viene cargado de prejuicios y no nos permite tener una óptica objetiva, una óptica clara de lo que queremos dar a entender, de lo que queremos defender. Esa es la importancia de los argumentos en nuestra vida cotidiana. Son esenciales para poder garantizar un sano desarrollo en vida social a través de la búsqueda de soluciones integrales a los diversos problemas que nos acompañan en nuestro día a día de nuestra vida cotidiana. Eso ustedes lo han visto más o menos con los ejemplos que han compartido en el foro Aprendiendo. ¿Hecho? En esta ocasión, bueno, siempre lo hago así, tenemos 2 espacios abiertos para el aprendizaje. Antes nada más era una sesión síncrona a la semana, ahora tenemos 2 espacios. Entonces, en este primer espacio abierto para el aprendizaje, vamos a trabajar única y exclusivamente con la actividad integradora número 1, porque es la más importante, porque de aquí, de los contenidos de esta actividad, y no precisamente porque vayamos a trabajar todo el módulo con este autor, sino porque vamos a trabajar con la construcción de los argumentos. Entonces, de esta clase depende que ustedes tengan un buen desempeño, un óptimo desempeño durante todo el módulo. Es un módulo muy sencillo, muy fácil de comprender, porque como ustedes se darán cuenta, yo trato de aterrizar los conocimientos, trato de aterrizarles los ejemplos a nuestra cotidianidad, de tal manera que el aprendizaje y el conocimiento sea más fácil de asimilarlo a través de verlo en la práctica cotidiana. ¿Hecho? Entonces, en esta ocasión vamos a trabajar con la actividad integradora número 1 y con el foro Aprendiendo. Si ustedes comprenden muy bien cómo se elabora un argumento, de qué partes se compone un argumento, todo el módulo va a ser súper sencillo, incluida la actividad integradora número 2. ¿Hecho? Entonces, les voy a compartir una pequeña presentación. Una pequeña presentación de esta clase, para que vayan viendo, y les voy a dar de hecho unos ejemplos de lo que tienen que hacer en la actividad integradora 1 para que les sea más fácil identificar dentro del texto los argumentos que se solicitan. Pero también es muy importante que lean los materiales, que hagan las lecturas, porque no se trata de adivinar, no se trata de poner a ver si estoy bien, si estoy mal. Recuerden que esta ya es la segunda ocasión en la que con el plagio ya no se permiten segundas entregas. Entonces, es importante que pongan atención. Es una actividad de lo más sencilla y si la hacen bien, el resto del módulo se lo van a llevar súper ligero. ¿Hecho? Entonces, miren ustedes.
yo hago presentaciones muy pequeñas, muy básicas porque las voy explicando, porque lo que me interesa es que comprendan la información. Nuestro módulo 5 se llama argumentación. Ya les expliqué de manera general y breve por qué es importante la argumentación en nuestra vida cotidiana. Nuestra actividad integradora número 1. Para nuestra actividad integradora número 1, vamos a trabajar con un texto de Octavio Paz que se llama Máscaras Mexicanas. Es un ensayo argumentativo. ¿Por qué es un ensayo argumentativo? Porque cuando ustedes tengan la oportunidad de leer el texto, no es un texto en el que el autor vaya opinando o dando su punto de vista sobre la sociedad mexicana. Cuando se habla de un texto argumentativo, se habla de un texto en el que la constante es la hilación de conocimientos. Es decir, el autor hace afirmaciones, hace aseveraciones que tienen como fundamento investigaciones previas. Hablar, se los repito una vez más, hablar con argumentos es hablar con conocimiento de causa. Es decir, que toda mi información está respaldada en investigaciones previas, en estadísticas, en cifras, es que la información es comprobable. ¿Hecho? Entonces, los argumentos se componen de dos partes. Es como un enunciado. Un argumento es un enunciado que se divide en dos partes, en premisa y conclusión. Cuando fuimos a la primaria y secundaria vimos lo que era el sujeto y el predicado. Básicamente esto es similar. Un argumento tiene su premisa y tiene su conclusión. ¿Cómo puedo yo reconocer una premisa y cómo puedo reconocer la conclusión de un argumento? Primero, ¿cómo las identifico y luego cómo las elaboro? De una manera todavía más sencilla. En los recursos educativos de esta semana hay uno que se llama premisas y conclusiones. Ese recurso es fundamental para el desarrollo de todo el módulo. Se llama premisas y conclusiones. Y dentro de ese recurso, ustedes van a encontrar cuatro tablas, dos tablas con expresiones indicadoras que se refieren a las premisas y dos tablas que se refieren con expresiones indicadoras que se refieren a las conclusiones. Estas expresiones indicadoras nos van a remitir en un texto donde puedo identificar cómo puedo identificar un argumento a partir de su premisa y de su conclusión. Es decir, haciendo un resumen, un argumento se compone de una premisa y de una conclusión, o pueden ser varias premisas y nada más una conclusión, pero eso lo vamos a ir viendo ya conforme tengan práctica. Por lo pronto, un argumento se construye con una premisa y una conclusión, y a su vez, las premisas tienen determinadas o específicas expresiones indicadoras para su redacción, y es el mismo caso para las conclusiones. Existen determinadas expresiones indicadoras para redactar ambas partes de un argumento. Aquí viene premisa, conclusión y expresiones indicadoras. Es importante que ustedes revisen ese recurso porque, bueno, durante todo el año he dado el módulo 5, es el módulo que me asignaron para todo el año. Entonces, por eso quiero ser muy enfática con ustedes en esta clase. Siempre que me entregan esta actividad, me entregan ideas sueltas del texto. Bueno, ahora vamos a hablar de la plantilla de trabajo, pero bueno, esto quiero que les quede claro hasta ahorita. Un argumento se compone de premisa, de conclusión, y ambas partes se redactan a partir de expresiones indicadoras. Las expresiones indicadoras ustedes las van a encontrar en el recurso educativo de la plataforma de esta primera semana que se llama premisas y conclusiones. En su plantilla de trabajo, ustedes primero que nada tienen que leer el texto de Octavio Paz que se llama Máscaras Mexicanas. ¿A qué se refiere el texto Máscaras Mexicanas? Porque no quiero que se inventen ideas. A veces es muy fácil
a partir de los títulos, más o menos darse una idea de qué trata el texto. Lo que hace el autor es retratar, es mostrar o describir la idiosincrasia de la sociedad mexicana. ¿Qué, ¿A qué se refiere la palabra idiosincrasia? La idiosincrasia hace referencia a todas esas características o singularidades que hacen única a una sociedad. Es decir, cuando nosotros los mexicanos somos criticados en el extranjero o reconocidos, son por ciertas características que tienen los mexicanos, que a lo mejor son solidarios, que son alegres, que son festivos. Eso es la idiosincrasia de una sociedad y es lo que hace Octavio Paz. Por eso el texto se llama Máscaras Mexicanas. Describe cómo es la sociedad mexicana en la cuestión de su parte cultural, su parte social, su parte antropológica. Acuérdense que la antropología tiene que ver con esa parte también del comportamiento, de las creencias. Eso es lo que hace el Octavio Paz. Es un texto muy fácil de digerir porque nosotros como mexicanos reconocemos esas características, si no en nosotros mismos, sí con toda la gente que nos rodea, porque es lo que hace el autor, describe al mexicano. En ningún momento ustedes van a ver que el autor dé su opinión sobre cómo es el mexicano o que él piense o que él crea cómo es el mexicano. Al redactar un texto argumentativo implicó el hecho de hacer una investigación previa sobre todas estas cuestiones antropológicas, sociales, culturales de la sociedad mexicana. De hecho, de eso trata el texto. Y una vez que lo hayan leído, viene una de las partes más importantes, si no es que es la más importante de todo el texto, porque les hace preguntas como muy básicas de que las afirmaciones que hace sobre la mujer mexicana, etcétera, cosas que se pueden ir contestando a la par que se va leyendo el texto. Sin embargo, en el punto 2 les pide identificar 3 argumentos que dentro del texto. Aquí yo se los puse 2 ejemplos claramente. En el párrafo 2 y en el párrafo 4, y acá les puse otros párrafos donde hay más argumentos. No se trata de escribir ideas sueltas, no se trata de escribir partes del texto, porque la instrucción es clara, identifica 3 argumentos dentro del texto. Para eso, ustedes tienen que leer, una vez más se los reitero, tienen que leer el recurso que se llama premisas y conclusiones, darle una leída general a la lista de expresiones indicadoras para premisas y conclusiones. Si alguien de aquí ya las leyó, se van a dar cuenta cómo es muy fácil dentro del texto, pero aparte tienen que leer el texto porque a veces les da flojera. Sin embargo, procuren hacerlo de manera rápida. Es un texto muy fácil de digerir, es un texto muy fácil de entender y además traten de ubicar las expresiones indicadoras. En el párrafo 2 de la lectura hay un argumento claro y empieza así, para nosotros, contrariamente a, si ustedes buscan dentro de su lista de expresiones indicadoras, la palabra aquí está, contrariamente a, es una expresión indicadora. Esto nos está remitiendo a que aquí hay un argumento. Para nosotros, contrariamente a lo que ocurre con otros pueblos, abrirse es una debilidad o una traición. El mexicano puede doblarse, humillarse, agacharse, pero no rajarse. Esto es, y aquí lo volví a poner yo en letras azules, es una expresión indicadora de conclusión. Esto es, permitir que el mundo exterior penetre en su intimidad. Este es un argumento dentro del texto. Si se dan cuenta, esta expresión, todo lo que está escribiendo el autor, este párrafo, es una realidad de los mexicanos. Los mexicanos pueden ser criticados por todo, menos se les puede acusar de ser cobardes, son aventados, no son agachados. Esto lo escribe el autor y de esta manera lo argumenta. ¿Hecho? Luego, en el párrafo 4 viene otro argumento. Cada vez que, y se los remarco en letras rojitas, aquí empieza otro argumento, es otra expresión indicadora, pero si ustedes no leen el recurso y no
repasan las expresiones indicadoras, no van a poder identificar los argumentos. Es una actividad muy sencilla porque si ustedes leen y los repasan, va a ser muy fácil que conforme vayan leyendo, vayan ustedes identificando los argumentos. Estos son ejemplos, los pueden retomar. Yo les sugiero que no, para que, digo, es extenso el texto, hay muchísimos argumentos. Yo esto se los pongo como ejemplo para que les quede claro la manera en la que se elabora un argumento, cómo están colocadas las expresiones indicadoras y cómo nos remiten a nuestra premisa y a nuestra conclusión. Aquí, por ejemplo, cada vez que el mexicano se confía a un amigo, a un conocido, cada vez que se abre, abdica y teme que el desprecio del confidente siga a su entrega. Por eso, estas expresiones ustedes las van a encontrar en su lista. Por eso, es una expresión indicadora de conclusión. Aquí me da la frase, me da como el sujeto, la parte general, y mi conclusión sería como mi predicado. Por eso la confidencia deshonra y es tan peligrosa para el que la hace como para el que la escucha. No nos ahogamos. Digamos que para que ustedes no pongan tan largos los argumentos, únicamente por eso la confidencia deshonra y es tan peligrosa para el que la hace como para el que la escucha. Punto. Ahí, si ustedes nada más ponen esa parte, yo entiendo perfectamente que identificaron su argumento a partir de su expresión indicadora que hace referencia a una conclusión y ya una premisa. ¿Hecho? Y por aquí les puse otros párrafos donde también vienen en el párrafo 21, en el párrafo 30, vienen más argumentos, pero es necesario que lean porque si se lo chutan así y me ponen nada más ideas generales, ideas primarias o ideas secundarias del texto, no es un argumento y lo que quiero que quede claro es que ustedes comprendan cómo se elabora, cómo se estructura un argumento. Un argumento para identificarlo dentro de un texto es a partir de expresiones indicadoras y para redactarlo también es a partir de expresiones indicadoras. De lo contrario, no pueden ser argumentos. ¿Hasta aquí hay alguna duda respecto a la actividad integradora número 1 o está claro? Sí, está claro. Ahora, buenas noches, ¿sí me escuchan? Ok, Sí, alguien como que dijo se que está traba. claro. Es- sí, yo, Miguel. Hola. Hola, Miguel Ángel. Yo ya entregué mi trabajo con usted y lo hice mal. No había comprendido este proceso. Y ahorita ya que me dice, pues yo creo, bueno, espero que tenga la oportunidad de mejorarlo. Sí, sí, de hecho te lo califiqué ayer, Miguel Ángel. Sí, Sí. de hecho, el detalle contigo fue que no, dentro de tus argumentos no vienen las expresiones indicadoras. Sí, sí es lo que estoy viendo. No lo había comprendido. Y si no hay expresiones indicadoras, no hay argumentos. Son la base de los argumentos, las expresiones indicadoras. ¿Hecho? Ujú. Sí, de hecho. Entonces, pero puedes volver a hacer tu trabajo, mejorarlo y te lo vuelvo a calificar en una segunda entrega. ¿Hecho? Correcto, correcto, correcto. Listo, Miguel Ángel. Y después eh, seguimos con la parte del foro aprendiendo. El foro aprendiendo tiene que ver un poquito con lo que les comenté hace ratito sobre la importancia de aterrizar el conocimiento o el aprendizaje a la práctica. Varios de ustedes y varias de ustedes ya han participado a partir de ejemplos de preguntas detonadoras que se relacionan con la importancia de los argumentos en nuestra vida cotidiana. Y aquí quisiera hacer una aclaración muy importante porque hay dos preguntas en la plataforma con las que no estoy muy de acuerdo y no se me hace que sean acordes para comprender así el tema de la argumentación. La primera pregunta tiene que ver con en qué situaciones los argumentos te han llevado a ganar una discusión, porque eso lo vamos a ver en la semana 2, pero no estoy muy de acuerdo con el término discusión, porque lo que no quiero es que se tergiverse el sentido de lo que es la argumentación. Ahorita, en esta primera semana,
vamos a ver los argumentos de manera escrita, en la parte a través de un ensayo y a través de un texto argumentativo que ustedes tienen que hacer para su actividad integradora número 2. Sin embargo, en la semana 2 vamos a ver lo que tiene que ver con la argumentación en la parte oral, en la comunicación oral a través del debate. Y cuando hablamos de discusiones, cuando hablamos de argumentos, no, los argumentos no están orientados a ganar discusiones. Los argumentos están orientados al consenso de ideas, al consenso para llegar a soluciones. No recuerdo si, digo, y no sé si está presente, es que no recuerdo el nombre de su compañera y no quisiera equivocarme, que en una de sus participaciones de ayer eh, nos compartió el hecho de conocer el reglamento de tránsito y que ella en algún momento le ayudó para evitar una infracción. Pero justamente de eso se trata la argumentación. No es ganar una discusión, es comprobar por qué yo estoy en lo cierto o comprobar mi postura sobre un tema en particular, sobre un problema, por ejemplo, problemas de la vida cotidiana que aun cuando pensamos que no son tan cercanos, nos afectan de una u otra manera, como lo es la despenalización del aborto, como lo es el castigo a los que maltratan a los animales, como lo es ahora lo que está muy en boga ahorita. Bueno, ahorita ya no tanto, más bien hace como un mes más o menos en lo que se mandó a revisión esta propuesta de ley, que es la eliminación de la prisión preventiva oficiosa para las personas que han tenido la mala fortuna de tener un familiar en situación de cárcel o un conocido o que conozcan ustedes alguna persona. Todos esos son problemas que nos atañen, somos seres sociales y somos problemas de los que estamos rodeados. Los derechos de la comunidad LGBT, la legalización de la marihuana, la cuestión de la despenalización del aborto, todos esos problemas nos atañen. Entonces, cuando en la plataforma se plantea, te han llevado a ganar una discusión, no quisiera yo que se fuera por esa parte de que la argumentación es para ganar discusiones, es para llegar a consensos, es para llegar a soluciones, es para buscar soluciones en las que todas las partes queden, por decirlo de alguna manera, contentas, queden satisfechas y se pueda dar o sea, podamos seguir avanzando. Y la otra, hay otro tema que dice sobre en qué casos los argumentos los han hecho cambiar de opinión o de postura. En algunas ocasiones yo he escuchado a algunos compañeros y compañeras que les explican que los argumentos eh, son para hacer cambiar de opinión, como para persuadir. Tampoco estoy muy de acuerdo en esa parte de la persuasión. La persuasión tiene que ver más con la cuestión política. La persuasión la utilizan los políticos, los candidatos cuando están en campaña electoral. Y la persuasión es una forma de discurso eh, que tiene como su base la retórica y es totalmente diferente a la argumentación. De hecho, hay un libro que se llama La retórica de Aristóteles. ¿Y qué presenta Aristóteles en su retórica? La retórica sí es persuasión, es decir, te hago cambiar de opinión, pero va más enfocado a los políticos. De hecho, es como lectura para políticos, para la gente que estudia ciencia política o que es politólogo, en fin, para la administración pública. Es decir, la argumentación, su fin primero y último, no es el hacernos cambiar de opinión sobre quién tiene la razón o no. La argumentación abre ese abanico de posibilidades en el que a lo mejor Miguel Ángel puede estar de acuerdo en que se legalice, por ejemplo, la adopción de bebés entre personas del mismo sexo, pero Mónica puede decir, no, yo no estoy de acuerdo en que se legalice la adopción entre personas del mismo sexo, pero Olivia puede decir, yo también estoy de acuerdo, pero cada uno de ustedes, de los que están de acuerdo y de los que no, tiene que presentar su postura, y no es para que hagan cambiar de opinión a Miguel Ángel, o que Miguel Ángel quiera hacer cambiar de opinión a Mónica y a Olivia y a todas sus demás compañeras. Es para que cada uno presente sus argumentos a favor, para que cada una presente sus argumentos en contra y en función de ello se elija una solución para todos. Es decir, bueno, ahora nuestras cámaras van a legislar que la adopción entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México es posible.
pero por esto, por esto, por esto. Es decir, vamos presentando argumentos que lo avalan, vamos presentando conocimiento. No es porque Miguel Ángel diga, ay, no, yo no creo, porque a mí yo no soy homosexual y la gente homosexual pues no me cae bien, o porque Olivia diga, bueno, no, yo también creo que a lo mejor los homosexuales son muy promiscuos, porque esas son opiniones, esos son prejuicios que a lo mejor tiene Miguel Ángel. Son ejemplos, ¿eh? Que a lo mejor tiene Olivia, que a lo mejor tiene Mónica, que a lo mejor tiene Tania, Víctor, cada uno tiene ciertas ideas, pero cuando hablamos de argumentación, esas ideas propias, esas creencias, esas opiniones y esos puntos de vista personal tienen que quedar fuera, porque entonces, si no lo hacemos, no estamos aprendiendo y no estamos argumentando de manera objetiva. Con esto, se los comento porque no quiero que se vayan a perder en el camino que los argumentos, digo, no sé por qué lo plantea así la plataforma. Yo no estoy de acuerdo, conozco la retórica de Platón, conozco el discurso político, pero bueno, a final de cuentas, así viene la plataforma, así ustedes trabajen 3 o 4 participaciones. No es necesario que den respuesta a todas las preguntas. Yo siempre les hago la sugerencia de que retomen a lo mejor 3 o 4, nada más, y participen en diferentes días de la semana y en diferentes espacios de la plataforma, porque a veces responden todas en un mismo espacio, entonces eso significa que no comprendieron bien el tema o que lo hacen nada más por participar y que quede ahí asentado, pero no se dan el tiempo de pensar, así como su compañera que nos compartió el tema de la situación que tuvo con una persona de tránsito. Entonces, aquí, esto es respecto a la al foro aprendiendo, es como retomar y realzar la importancia de los argumentos en nuestra vida cotidiana. Todo el conocimiento que nosotros tenemos y que vamos adquiriendo desde nuestra educación básica son herramientas que nos sirven para nuestra vida cotidiana. No es que acudamos a la escuela para ser unos cerebritos maravillosos e inteligentes, no, simplemente lo que obtenemos aquí y lo que obtenemos en la universidad son herramientas que en algún momento nos van a servir para nuestra vida laboral, social, familiar, para todos los entornos o ámbitos en los que nos desarrollamos. Entonces, es importante que participen en el foro aprendiendo en diferentes días de la semana y nada más quería hacerles hincapié en estos 2 puntos. No quiero que se me pierdan en esa parte de que la argumentación es para ganar con argumentos, no, es para llegar a consensos. Eso lo vamos a ir viendo mucho más adelante, en la semana 3, en la semana 4, cuando veamos el enfoque multidisciplinario y por qué a lo mejor un abogado dice estar en contra de la legalización de la marihuana y decir por qué un doctor dice estar a favor de la legalización de la marihuana. Son posturas en contra, son argumentos en contra, o sea, contrarios, ¿no? Lo que dice un abogado, lo que dice un doctor, lo que puede decir un psicólogo, lo que puede decir un comunicólogo, pero al final de cuentas, cada ciencia, cada disciplina establece argumentos en función de su área del conocimiento y todos son válidos, todos los argumentos a favor y en contra son válidos, pero tienen que ser argumentos, no tienen que ser creencias, no tienen que ser ideas, nada más. Hecho simplemente conocimiento. Y esta es nuestra presentación del día de hoy. No sé si les quedó claro, si hay alguna duda. Digo, mis sesiones son pequeñitas, me gusta hacerlas pequeñitas, claras, concretas, con ejemplos de la vida cotidiana. Mónica, ¿te quedó claro? Muy bien, Mónica. Y acuérdense, si ustedes revisan el recurso educativo, sí, exactamente. A ver, eh, alguien aquí me puso, yo considero que más que discusión es llegar a un acuerdo. Es justamente es el objetivo de la argumentación, llegar a acuerdos en un ambiente de cordialidad, donde no se imponga la razón de uno sobre el otro, simplemente cada quien expone sus argumentos en función de su conocimiento y todo es tomado en cuenta. De hecho, Víctor, todo me quedó claro. El que tiene nombre de teléfono, ¿cómo se llama? Porque tengo que registrarlo aquí para la asistencia. Mm. Tengo a Víctor, C. Dornelas, eh, Dalinda Ocaña, Tania Beltrán, Miguel Ángel. Tengo un buen, espérenme, porque si no, eh, a ver, empezamos. Mónica,
Este es un módulo muy sencillito. Olivia. Un módulo muy sencillito. A mí me gusta. María Ibarra. Ella te tenía. Víctor de Jesús ya te tenía. Galindo Caña ya te tenía. Isidro Tornel ya te tenía. Olivia García ya te tenía. Y Andrea. Un módulo muy sencillito. Vega y Miguel Ángel. Es un módulo muy sencillito, es retomar parte del módulo 3, vamos a hablar de la generación del conocimiento de la semana 3 y 4. Ah, ok, Yolanda Saldaña, perfecto. Listo. Y lo que quiero es que hagan bien sus tareitas, que le hagan con calma. Si pueden entregarle entre mañana y el viernes, está excelente. El horario lo establecí a partir de la encuesta que les mandaron y que la mayoría de los que participaron estableció el horario entre 7 y 9 de la noche. Entonces, por eso nos vamos a ver a las 7 de la noche. ¿Hecho? Traten de entregar sus tareitas. Ya les puse algunos ejemplos. Si quieren retomar los ejemplos de los argumentos que hay dentro del texto de Octavio Paz, pueden retomarlos, pero hagan un esfuerzo por buscar otros más. Ahí les puse otros 2 párrafos en los que también encuentran argumentos. Tengan a la mano a la mejor, o tal vez traten de, no de memorizar, pero pues por ahí darle una leída general a las expresiones indicadoras, y con eso es más que suficiente. No, yo creo que no hay ningún problema, porque si no, no me aparecieras aquí, Yolanda. Me apareces en todo, en la plataforma, en todo. ¿Hecho? Olivia, María Ibarra. Listo, entonces, acuérdense que esta sesión les pego el enlace en la sección de novedades, y aparte les mando el enlace por correo electrónico para que la tengan a la mano, ¿no? Sí, María, realmente en ese tema no hay mucho problema. Puede ser en la tipografía, el tipo y en el número que tú quieras la fuente, ¿va? Ahí no hay ningún problema. ¿Hecho? Y de ahí en fuera ya no hay más, todo quedó clarísimo. Y buenas noches, los dejo y las dejo para que se apuden a sus tareas, para que se apuden a sus actividades, y nos estamos viendo el viernes a las 7 de la noche. Les dejo el enlace en la nueva sección que hay sobre los enlaces ahí ya ven que ya no se pegue en la sección de novedades, se pegue en una sección que hay más abajito, y de todos modos se las mando por correo electrónico la invitación. ¿Hecho? Está bien, asesora, cuídese No mucho. te preocupes, Víctor, cuando tú tengas tiempo. ¿Hecho? No pasa nada. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Miguel Ángel, estoy pendiente contigo, para que me vuelvas a mandar eso. Sí, se lo voy a mandar. Es que sí tuve ahí una confusión, una pequeña confusión, pero sí leí el recurso. Sí lo había Va, leído. entonces me lo mandas y lo vuelvo a calificar. ¿Hecho? Sí, profesora, muchas gracias. Va. A ustedes, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.